Ahora sí, vamos a 1 de Samuel. Tuvimos una pausa obvia el domingo anterior, pero vamos a continuar estudiando este libro tan impactante que nos está introduciendo hacia la monarquía de Israel y nos está brindando muchos tesoros que tienen que ver con el hecho de que Dios verdaderamente gobierne nuestra vida y no nosotros gobernar a nuestra manera. Y entramos ya en la parte donde Saúl fue presentado. ¿Te acuerdas que cuando fue presentado, qué pasó? Cuando lo llamaron, ¿te acuerdas qué pasó? No estaba. Un cobarde, alguien que no quería tener nada que ver con el reino. Él sabía que él era el rey, sabía que lo iban a nombrar y se escondió. No solo se ausentó, se escondió para que al salir a buscarlo no lo encontraran. Y ahora el capítulo 11 nos va a mostrar un evento inimaginable. Después de ver quién es Saúl, después de ver que el Espíritu Santo vino sobre él, no a él, y que ese Espíritu Santo que vino a él, por lo cual profetizó después, ya no estaba con él y cesó de profetizar, y lo vamos a confirmar en este capítulo que el Espíritu Santo se había ido de él, porque así sucedía en el Antiguo Testamento, ya no sucede así en el Nuevo Testamento. Es algo que he explicado anteriormente, así que no voy a dedicar mucho tiempo a explicar de nuevo. Pero sí vemos que va a suceder una victoria importante, liderada por Saúl. El capítulo 11 nos va a poner en un escenario muy distinto de aquel cobarde que se escondió, aquel que no quería asumir su responsabilidad. ¿Te acuerdas que esto fue básicamente lo que aprendimos? Que debemos asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Y este mismo cobarde, este mismo que no valoraba nada en lo relacionado al reino, no quería, ahora vas a ver que es una persona distinta, que no implica necesariamente una conversión, y te lo digo por toda la historia y lo vamos a confirmar más adelante, pero sucede que bajo el liderazgo de este hombre sucede una victoria importante. Pero antes de esta victoria importante, lo que más resalta nuestro texto, fíjate, lo que más va a resaltar es que vino un enemigo, que eran unos amonitas, descendientes de Amón, hijos de Lot, que eran enemigos de Israel. Y más que atacarlos de una sin previo aviso, lo que hacen es que se acercan a 2 tribus y media realmente de Israel, y los amenazan. Lo que sale de sus bocas es terrible. La propuesta que les hacen es espantosa. Y el bienestar de este pueblo se ve amenazado por personas violentas. Vamos a ver que en la vida nosotros también tenemos algunas cosas o algunas personas, algún juego de circunstancias que amenaza tu bienestar y el mío. Piensa por un momento, ¿en qué se ve amenazado tu bienestar? ¿Qué amenaza tu bienestar? Y cualquiera puede decir, mi bienestar se ve amenazado, pastor, cuando hay rumores de despido masivo en la empresa. ¿Estamos de acuerdo? No, mi bienestar, otro podría decir, no, mi bienestar se ve amenazado porque las cosas en la empresa no están funcionando como debería, y si esto sigue así, mi bienestar se ve amenazado. Mi bienestar se ve amenazado por las actitudes que estoy viendo en mi esposo o en mi esposa. No, mi bienestar se ve amenazado por la vida como mi hijo o mi hija la está conduciendo. Y podríamos hacer una lista grandísima de las personas y los juegos de circunstancia que amenazan nuestro bienestar. El bienestar de Israel se ve amenazado en este momento por un hombre llamado Naas, y ya vamos a entrar al texto que nos va a empezar a narrar lo que está sucediendo acá. Pero antes yo quiero hacer una aclaración. Vas a ver que el Espíritu Santo viene sobre Saúl de nuevo. Y al venir sobre Saúl de nuevo, hay un cambio en Saúl. Y una tendencia que nosotros podríamos tener, que nos podríamos equivocar, es pensar que la victoria importante que se ve cuando el bienestar se ve amenazado es debido al liderazgo de Saúl. Y hay liderazgo de Saúl. Y no solo liderazgo, buen liderazgo. Pero realmente el texto lo que quiere mostrarnos, y por eso hago esta aclaración antes de entrar ya, es lo que el Espíritu Santo puede lograr en ti y en mí cuando tu bienestar se ve amenazado.
¿Cómo puede tomar a una persona del común, a una persona ordinaria y volverla extraordinaria? Y nosotros tenemos la ventaja de que el Espíritu Santo hoy no viene sobre nosotros. Ya no sucede así, no viene sobre y viene por un momento y se va. La Biblia asegura de que el Espíritu Santo, y también ya lo he explicado anteriormente, viene a nosotros y permanece en nosotros, y tenemos la unción que permanece en nosotros. De manera que tú puedes ser una persona extraordinaria, y cuando tu bienestar se ve amenazado, esa situación puede transformarse en una victoria importante. Ahora te pido que aquello que pensaste que era una amenaza contra tu bienestar, ahora lo veas como una oportunidad para que obtengas una victoria importante. Una victoria importante en tu matrimonio, una victoria importante en la empresa que está pasando por una situación difícil, o el negocio, o la situación laboral o profesional, o la economía, o la salud. Y todas estas situaciones que amenazan nuestro bienestar puede ser traducido a una victoria importante. De tal manera que esta mañana vamos a sacar 3 lecciones. 3 lecciones que nos brindan la victoria que logró Saúl acá en capítulo 11, que debemos considerar y tener muy presentes. Espero que sea de la manera más sencilla para que podamos memorizarla y tenerla presente en nuestra realidad. La primera de ellas, fíjate, es que cuando nuestro bienestar se ve amenazado, las lecciones que nos brinda esta victoria importante es que aislarnos es lo peor que podemos hacer. Es lo peor, lo peor. Mira lo que sucede acá en capítulo 11, versos del 1 al 3. Dice: después de que Saúl fue nombrado, ¿te acuerdas? Que se escondió, lo encontraron, lo nombraron como rey. Dice: después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad, y tomó me enredé yo acá. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho. No dice se deje sacar el ojo derecho, cada uno se saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Sabes que ellos estaban en una situación vulnerable, en la que tú y yo a veces nos colocamos de una manera vulnerable delante del enemigo, frente al enemigo que amenaza nuestro bienestar. Y ni te has dado cuenta, pero te has aislado. Y ya vas a ver por qué estoy insistiendo en este aspecto. Porque hay muchos elementos. El primero de ellos es el enemigo que les asedia. En primer lugar, el texto nos da la identidad de este enemigo que viene contra, si ves el texto dice, contra los de Jabes de Galaad, y ya te voy a mostrar un mapa más adelante. Amón, como te decía, es un enemigo declarado de Israel, porque cuando fueron sacados de Egipto y cruzaban por el territorio de ellos, no les dieron pan, no les dieron agua, no les ayudaron, antes les maldijeron. Y Dios dice: Amón es enemigo declarado del pueblo de Israel. Es un enemigo declarado. Pero este Naas, fíjate, este Naas que los lidera, este Naas amonita, ¿sabes que su nombre significa serpiente? Es curioso, serpiente. ¿Te acuerdas la primera mención de serpiente en la Biblia, allá en Génesis capítulo 3, verso 1? ¿Te acuerdas? ¿Y qué dice acerca de esa serpiente? Que era astuta, tan astuta que hizo caer a Adán y a Eva. Y que la serpiente, la Biblia usa esta analogía para describir al diablo mismo, y vamos a ver un par de textos en unos segundos. Es que representa una amenaza para ti. Y a veces esta amenaza procede del veneno que sale de su boca. Y hay muchas bocas y muchos venenos que están dañando tu bienestar. Lo que la gente te dice, lo que el diablo dice por medio de falsas doctrinas, lo que dice por medio de libros equivocados, conceptos que pone y daña y mina tus relaciones, daña tu autoestima. Esto es todo un sistema de esta sociedad dañado
por esta serpiente astuta que viene y amenaza muchos matrimonios por lo que se están diciendo, por lo que están sintiendo, por lo que están experimentando, por la rebeldía de los hijos. Tantas situaciones en las que escuchar la amenaza es el problema. Hay una angustia, vas a ver, una angustia terrible que experimentan los de Jabes de Galaad porque lo que está haciendo, fíjate, no ha sacado armas. Naas llega, les dice: los voy a esclavizar, vas a ver, los voy a vencer, los voy a matar, a menos que se rindan, El enemigo es así. Por eso Apocalipsis capítulo 12 verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, o sea, la de Génesis 3:1, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sabes que 2 Corintios 2:11, no lo busques, pero lo que dice es que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. El diablo quiere destruir tu matrimonio, el diablo quiere destruir tu negocio, el diablo quiere destruir tu autoestima, el diablo quiere destruir tus relaciones interpersonales, el diablo quiere destruir ese impulso que tienes por entregarte al Señor y por servirle a Él, esos deseos, esa empresa, ese proyecto. El diablo quiere destruirlo, y lo que va a hacer es va a destilar veneno para que tu bienestar se vea amenazado y tú sientas que no hay escapatoria. Y los deseos o las intenciones son muy evidentes. Sabes que no dice esto solamente del diablo, de las serpientes de Naas. Ahora tenemos que entender que históricamente Naas es una persona, un impío, violento, cuyo significado es serpiente y destila veneno y trata de inyectarlo en tu vida. Ahora también los impíos, dice la Biblia en Salmo 143, hablando de los impíos, aguzaron su lengua como la serpiente. Sabes que aguzar es como apuntar. Yo no sé si has tenido un encuentro cercano del tercer tipo con una serpiente. ¿Cuántos? Yo sí, varios. La serpiente, lo primero que hace, tiene ciertas advertencias. Cuando es cascabel, suena el cascabel. Cuando no tiene el cascabel, pero cuando ya te miran fijamente, ¿y qué hace la lengua? No sé si hacen ese sonido, pero y la apunta. Cuando usted está haciendo eso, lo que sigue es como el perro que no ladra, muerde. La que aguza está lista para repentinamente saltar y morder y destilar el veneno y producir un daño terrible. Casi que podrías pensar en este momento: yo puedo detectar varias serpientes. Tengo una compañera en el trabajo, hermano, que mires, el lunes le voy a decir Naas. Dice: veneno de áspido, de serpiente, hay debajo de sus labios. Veneno, cizaña, chismoso, quiere sembrar ahí una duda. Y no es el diablo en persona, aunque tú piensas que es el diablo en persona, pero son estas personas impías que tú estás bien, el Señor te tiene bien, y de repente un comentario y te metió algo en la cabeza que no debería ser. Porque el diablo está detrás de eso, y porque los impíos tienen esa naturaleza también. Y mira, su intención es clara. El texto nos arroja su intención, y es amenazar, es amedrentar, es humillar, es esclavizar, porque es bien absurdo, es bien absurdo. Pero cuando Naas se ve en ventaja contigo, cuando la serpiente se ve en ventaja contigo, cuando te tiene, te amedrenta, te has aislado, ya vas a ver por qué, porque ellos están aislados. Ahí en Jabes, por el nombre del lugar, esto va a ser muy clave para entender. Se siente en ventaja y dice: ¿saben qué? Si ustedes me piden alianza a mí, listo, estoy dispuesto, con una condición. Todos los hombres, ellos se sacan el ojo derecho. Entonces, ¿te imaginas que aquí digamos: hermanos, hay una situación ahí bien complicada, entonces rendición, colguemos los guantes, no hay nada que hacer, entonces, y la única manera de salir de aquí es saquémonos el ojo derecho? Entonces todos los hombres dirían, o todos acá diríamos: bueno, listo,
¿Con qué, verdad? Sabes que acabo de comenzar a usar lentes hace 2 semanas. Siempre ha sido un problema para mí. Y me han recetado al mismo tiempo de los lentes gotas. Y esto les va a parecer bien ridículo, pero igual lo voy a decir. Y me dice: Normita, échate las gotas. Yo no puedo. Y miren, entonces me dice: yo te voy a ayudar. Y entonces me dice: ponte boca arriba. Y yo solo siento que ya viene, uno ve la gota. Y miren, yo no, Normita estaba entre enojada, triste, frustrada, riendo, estaba muerta de la risa. Porque como que ácido me iban a echar, ¿verdad? Es como, no. Y cuando me cayó la primera gotita, no, salí corriendo, no. Y ahora ya estoy acostumbrado. El ojo es tan sensible. Ahora piensa en sacártelo. ¿Sabes que esto se hacía para inutilizar a los hombres de guerra? Si tú te tapas un ojo, pierdes vista periférica. Y por lo general, con excepciones, los hombres eran diestros y luchaban con su mano derecha. Pero si tú te tapas, tápate un ojo, el ojo derecho, tápatelo. Ok, ahora haz esto con tu brazo. ¿Te ves el brazo? Si te lo tapaste bien, no te lo ves. Tú no ves al enemigo, estás en desventaja. Ellos lo querían y son bien obedientes, me gusta. ¿Y qué aprendiste hoy? A taparme el ojo, ¿verdad? El enemigo, Nas, ese impío, ese que destila veneno, ¿sabes qué pretende contigo? Anularte, inutilizarte, discapacitarte espiritualmente. Que no haya manera de que tú puedas defenderte de sus ataques, dejarte en abierta y clara desventaja. Él quiere destruir todo lo que puede, y se sabe aquí a quiénes, porque el texto nos lo dice a los de Jabes. ¿Sabes qué significa Jabes? Lo tienes ahí en la pantalla. Seco. Vas a ver por qué están secos ellos. Estos de Jabes de Galaad son 3 tribus. Son 3 tribus alojadas ahí que dijeron Gad, media tribu de Manasés, dijeron: nosotros nos quedamos acá en esta región. Ya te voy a mostrar un mapa a continuación. Pero ellos lo que dijeron es, cuando Josué los lideró a la tierra prometida, ellos dijeron, al momento de cruzar el Jordán e ir y ser parte de la guerra, ellos dijeron: Josué, nosotros estamos bien aquí. Nosotros, no, aquí. Hey, ¿estás de acuerdo? Sí, aquí está chévere. Jabes de Galaad es muy chévere. Quedémonos. Y Josué hace algo bien interesante, si tú quieres revisar los textos. Josué les dice: listo, se pueden quedar acá, pero de que nos ayudan con la guerra, nos ayudan con la guerra. ¿Sabes? Y aquí quizás te regalo los textos y te muestro un mapa donde está el segundo punto en la parte de abajo. Ves Jabes de Galaad. Y ellos se asentaron, las 3 tribus, 2 tribus y media, Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Ahí te pongo los textos si quieres luego averiguarlo o leerlo. Pero ellos dicen: quedémonos aquí. Aislémonos. Que el resto esté allá y déjennos tranquilos. Nosotros aquí nos quedamos. ¿Sabes que más adelante en la historia, ya en el tiempo de los jueces, Débora necesitaba ayuda? Y los de Jabes de Galaad dijeron: si saben contar, no cuenten con nosotros. Qué pereza cruzar el Jordán. Y ya les ayudamos una vez. Ahora ese rollo es de ustedes. Pero ahora ¿quién tiene el rollo? Ellos, que se han aislado, que están secos espiritualmente. Sabes que cuando tú te secas espiritualmente, cuando tú te aíslas porque no te congregas, cuando tú te aíslas porque has abandonado la lectura de la Biblia, te aíslas porque no estás en oración, te aíslas porque no hablas con tu esposo o con tu esposa, o tú que eres hijo, no hablas con tus padres, no hablas con los líderes de la iglesia, empiezas a aislarte, a vivir tu vida creyendo que no pasa nada y que no te vuelves vulnerable. Y te vuelves muy vulnerable.
Te colocas en una zona terrible en la que el enemigo puede venir y presentar amenaza y tú puedes ser una presa fácil de cualquier tontería que aparece en redes sociales, de cualquier película, de cualquier libro, de cualquier persona, y fácilmente te desanimas y fácilmente te enojas, fácilmente reaccionas, fácilmente te resquebrajas, fácilmente tu hogar cae. Porque te has secado. ¿Y por qué te has secado? Porque te has aislado. Y el pueblo de Dios está por allá luchando sus guerras y ni siquiera te has involucrado. Ni siquiera. No te has incomodado, no has querido. Y entonces entendemos que es una zona vulnerable y yo no sé qué pasó acá. ¿Sí? Ok. Mientras yo tengo acá una referencia, voy a buscarla y creo que tengo una referencia. Acá está. En ese mapa que tú viste y que en este momento te imaginas que está en la pantalla, Jabes de Galad. ¿Lograste ver dónde estaba Jabes de Galad? Ok. Habían dos enemigos cercanos, eran los amonitas y los moabitas. Y eran en esa zona los más vulnerables, estaban desprotegidos. Estaban sintiendo los embates del enemigo, como te dije en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11, no ignoramos sus maquinaciones. Y es que mira, lección grande acá, y acá te resumo el primer aspecto, la primera lección, es que cuando nos alejamos de Dios y de su pueblo, ponemos en un riesgo enorme nuestro bienestar. Te lo digo de nuevo, y si pueden ponerme, yo creo que yo lo puedo poner para que tú puedas leerlo acá. Cuando nos alejamos de Dios y nos secamos, quizás esto sí, valdría la pena verlo. ¿Estás tú en esta zona? Sabes, hay una manera práctica de saberlo. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Qué tanto? ¿Estás orando? ¿Cómo oras? ¿Cuándo oras? ¿Cómo oras? ¿Con quién oras? ¿Estás obedeciendo lo que la Biblia te dice? ¿Te congregas cada domingo? ¿Estás en discipulado? ¿Estás involucrado? ¿Te estás incomodando por obedecer la palabra de Dios? ¿Te has secado? ¿Te has aislado? Ese es el escenario que el enemigo quiere. Yo ya te compartí este texto, diciéndotelo de memoria, pero también lo que te decía anteriormente. Mira, cuando nos alejamos de Dios y de su pueblo, ponemos en un riesgo enorme nuestro bienestar. No veas ausentarte de la iglesia como, si 1 Samuel, casi lo mismo aprendemos todos los domingos. O sea, espero que no sea el caso. No, que los chistes no pegan. No, pero es que a mí no me gusta la gente. A mí todo el mundo me cae mal. Levante la mano el que... No, conmigo no se metan. Yo soy antisocial. Ok, pones en riesgo grande tu bienestar porque te vuelves vulnerable contra el enemigo. Entonces aislarnos es lo peor que podemos hacer. Pero la segunda lección es lo contrario, apoyarnos es lo mejor que podemos hacer. Mira el verso 4. Dice, llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y de todo el pueblo alzó su voz y lloró. Quizás antes quiero hacerte una aclaración. Cuando los de Jabes de Galad escucharon la amenaza, notas en el verso 3 que estaban inseguros de conseguir el apoyo. ¿Te acuerdas? Dijeron, ¿sacarnos un ojo? ¿Discapacitarnos y volvernos tus esclavos? No, danos 7 días, dijeron, danos 7 días para ver si el pueblo al que nosotros no apoyamos, nos apoyan. ¿Te puedes imaginar qué escenario más difícil? Por eso estaban muy inseguros sobre la idea de que ellos recibirían el apoyo que necesitaban. Pero dice, llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. O sea, el chisme llegó. Que dijeron, los amonitas y Naas, la serpiente, está amenazando a nuestros hermanos que se han aislado.
Y ahí es donde tú escuchas, no, y fulanito, ¿y qué pasó? No, es que se secó, y es que se aisló, es que pensó que podía solo y no podía solo. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? La reacción primera que tuvieron es la obvia. Ellos tuvieron una reacción emocional, y en ese sentido, lo que pasó es que hubo lágrimas, pero no hubo acción. Dice, todo el pueblo alzó su voz y lloró. Es como, ¿qué fue lo que pasó? No puede ser. ¿Qué? No. Y entonces se vieron amenazados ellos, porque obviamente era un bastión también, era una zona importante que después los enemigos, al vencer a los de Jabes de Galada e inutilizarlos, se verían menguados en su capacidad y después irían tras ellos. Pero dice el verso 5, y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes. Solo un dato interesante. Es obvio que los bueyes uno tiene que arrearlos con una puya, y uno va, sin lastimarlos, va estimulándoles para que ellos caminen. Curioso, porque es un líder que va detrás de la gente y necesita puyarlos. Venía del campo, según Mateo 13:38, dice que el campo es el mundo. ¿Por qué nos da esos detalles el texto? Porque quiere hacer un énfasis en el cambio que va a haber directamente relacionado con la obra del Espíritu Santo. Es un líder que no inspira, es un líder que impone. ¿Tú sabes cómo funciona eso? Cuando el líder no puede inspirar, no le toca otra más que imponer. Ahí está con los bueyes. Pero mira, dijeron en estas palabras, 5, dice, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Una pausa acá. Si dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, es porque otro espíritu vino sobre él porque antes el Espíritu ya había venido en él. No, ¿verdad? Era porque el Espíritu se había apartado de él y volvió a venir. Es lo que está sugiriendo el texto. Volvió a venir. Mira qué curioso lo que sucedió. Y él, después de que el Espíritu vino sobre él con poder, se encendió en ira en gran manera. ¿Cómo te parece? ¿No te parece extraño? Espero yo que no digas esto entre semana. No, pero cálmate. No, yo estoy bravo porque es que el Espíritu Santo vino y entonces... Qué espiritual el hermano porque es bien enojado. No sucedió eso. Para nada. Sabes que lo que está describiendo es algo tremendo. Porque la palabra, en la etimología, lo que está diciendo es que se encendió en ira, significa que tuvo él una indignación profunda. Y solo hago una aclaración también, aquí yo creo que vale la pena. ¿Enojarse es pecado? ¿Están seguros que no es pecado enojarse? Ok, porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. El problema es que el enojarte te lleva a cometer pecados. No controlas tu boca y ofendes al otro. No controlas tu cuerpo y lastimas al otro. No controlas tu cerebro y te alocas y haces cosas que no deberías. Airarse no es el problema. Dios es un Dios de ira. O sea, Dios se indigna, a Dios le molestan cosas, pero siempre está en control. Lo que vemos acá de Saúl es que al venir el Espíritu de Dios sobre él, las noticias sobre las cuales los otros la tomaron de manera emocional y solo lloraron, ¿no? ¿Y qué te pasa? No, que está en una situación que yo no aguanto porque es que es difícil. ¿Y qué has hecho al respecto? Llorar, porque ¿qué más pues? No, yo me acuesto llorando y me levanto llorando y qué difícil. Ahora, hay situaciones de lágrimas incontenibles. Hay situaciones de lágrimas. Pero no nos quedamos en la inacción. ¿Sabes que el Espíritu Santo tiene esa capacidad de convencerte y de impulsarte a que te indignes sobre cosas que no deberían ser? Entonces Saúl se indigna. ¿Cómo es que así que los de Jabes de Galad se han secado espiritualmente? Se quedaron ahí. Ellos, cuando necesitamos la ayuda de ellos, no nos la brindaron, y ahora que la necesitan porque están en una situación vulnerable y el enemigo los tiene amenazados, su bienestar se ve amenazado, le indigna, molesta.
Los chistes acerca del Señor Jesús me indignan. Que estén hablando de Dios como la gente lo hace, no lo acepto. Que la gente ridiculice o menosprecie la palabra de Dios, no lo puedo tolerar. Son cosas que no pueden ser cuando la iglesia se vuelven mercados de ganancia deshonesta. ¿Te acuerdas quién se encendió en ira o en indignación porque encontró en el templo un mercado? Jesús. Jesús, yo por eso te pongo ahí la referencia. Eso fue exactamente lo que sucedió con Jesús ahí en Juan 2, 13, 16. Que por cierto, si revisas ese texto en Juan 2, dice que Jesús lo que hizo fue coger un pedazo de cuero. Y como a las mamás, ¿verdad? Al llegar a la casa hablamos. Y ves que cogen una tira de cuero y la empieza a arreglar, porque cuando lleguemos a la casa, ¿sabes qué hizo Jesús? Y dice que volcó, se indignó. O sea, el Espíritu de Dios que moraba en él, siendo él mismo Dios, se indignó. El circo que han hecho de las iglesias el día de hoy, las promesas falsas que Dios no ha hecho, cómo hablan sobre la prosperidad, cómo hablan tan ligeramente sobre la unción o sobre el Espíritu Santo, y no hay un estudio serio, verdadero de las Escrituras, no se respeta el contexto. Y dice, eso me indigna que estén ahí vulnerables con el enemigo. Me indigna. Y él se llena de esta indignación. Y luego, miren lo que dice. Dice, verso 7. Y tomando un par de bueyes, de los bueyes que él traía, ¿te acuerdas? Los cortó en trozos. ¿Y ellos qué tenían que ver? Los que aman a los animalitos están así como... no, si se descontroló. No. Tienes que entender cómo funcionaban las cosas en el Antiguo Testamento y cómo muchos de los mensajes de los profetas eran ilustrados por medio de algunos aspectos físicos. Ahora, los bueyes los descuartizaban. O sea, tampoco creas que esos bueyes eran solo adorno para aparecer en una narrativa o iban a ser sacrificados. Aquí fueron sacrificados. Dice, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre su pueblo y salieron como un solo hombre. ¿Sabes? Primero medimos el impacto. Lo mejor que podemos hacer es apoyémonos en oración, apoyémonos con un par de palabras, apoyémonos con un abrazo, apoyémonos con un verso, apoyémonos escuchando al otro que necesita ser escuchado, apoyemos a nuestra esposa, apoyemos a nuestro esposo, apoyemos a nuestros hijos, apoyen a sus padres, hermanos, apoyémonos, no nos aislemos. Pero entonces, cuando medimos el impacto, y el espiritual fue el que debe ser, nos llenamos de indignación y decimos, hay que hacer algo. De hecho, aquí lo que sucedió es que hubo acción. Y lo que está planteando Saúl es que no apoyar al otro que lo necesita tendría consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia? Lo voy a poner en una realidad muy bogotana y me van a disculpar que toque fibras sensibles. Voy a descuartizar un perrito. Y eso le va a pasar a tu perrito si no te alistas o no te enlistas al ejército. Y entonces, ¿qué dirías tú? ¿Qué diría la esposa? Diría, o este se va a la guerra y lo matan, o mi perrito descuartizado. Mi amor, hágale, sea valiente. Mi amor, pero solo un perrito. Pero ¿sabes? Está ilustrando algo que necesitamos entender. Cuando alguien necesita tu ayuda o tú necesitas la ayuda de alguien, no apoyar tiene consecuencias. Cuando tú no escuchas al otro, juzgas al otro, no lo dejas terminar, cuando tú no te incomodas, cuando tú no entiendes lo que el otro está pasando y tú no lo apoyas como deberías, eso va a traer consecuencias. Y son dolorosas, y son indeseables. Nadie quiere. Pero entonces sus opciones eran, como te dije, fíjate, aquí están las tres opciones. O se rendían delante de Naas, y entonces, ¿qué tenían que hacer?
¿Qué tenían que hacer? Sacarse un ojo. No, mi ojito, ahí déjenlo, ¿verdad? Entonces, tenías que rendirte o tenías que rebelarte al mandato de Saúl y de Samuel, bajo el liderazgo de Samuel, o resistías al enemigo. Y esa es la mejor opción. Pero para resistir al enemigo es importante que estemos juntos. Es importante que tengamos acompañamiento. Es importante que no te aísles, hermana, que no te aísles en tus emociones. Hombre, que no te aísles en lo que realmente está pasando en tu corazón. Vamos a ver más adelante cómo funcionamos nosotros juntos, y el tiempo se me está yendo en medio de todo lo que tenemos que ver, pero menciona en primer lugar que como un solo hombre. Y esto aparece en varios textos relacionados a la guerra y relacionados a la edificación. Yo te comparto ahí Jueces 21, Esdras 2:64, capítulo 3, verso 1, también Nehemías capítulo 8, verso 1, y curiosamente en el Nuevo Testamento aparece la figura de como un solo hombre, entendiendo y expresando una analogía de cómo funciona la iglesia, como un solo cuerpo, siendo muchos miembros y teniendo varias funciones. Y lo que está resaltando acá como un solo hombre es: debemos apoyarnos como se apoyan los miembros de un solo cuerpo físico el uno al otro, sin darte cuenta. Pero es determinante la coordinación. Es determinante que estamos unidos por una causa. Es determinante que la cabeza dice, voy hacia la izquierda, y el cuerpo no dice, yo voy a la derecha. Entonces, no, estamos coordinados. Y cómo nos necesitamos los unos a los otros. Y en medio de muchos miembros mencionados en 1 Corintios 12, y lo buscas en tu casa, no nos alcanzaría el tiempo. Yo te pregunto, ¿qué es más imprescindible? ¿Un ojo? Uno, no dos. Uno, ¿un ojo o un ombligo? Si dices, no voy a tener algo, ¿qué es más imprescindible? ¿Un ojo o un ombligo? Un ojo, porque sí, un ojo. Ok, entonces saquemos de la ecuación el ombligo. El ombligo es una cicatriz. Y uno dice, hasta apodo podría ser alguien, ¿verdad? Este no sirve para nada, ombligo. Entonces, pero es que es una cicatriz. Pero sin ombligo, sin el verdadero ombligo, no tendrías ojo, ni brazos, ni cuerpo, ni se hubiera llevado a cabo tu proceso de gestación y crecer saludable, nutrido por la mamá, y nacer. A veces uno piensa, no, hermano, ahí en la iglesia el pastor es importante, o en la casa el hombre es el importante. No, la mujer es importante. Y miren, en nuestra sociedad hay una competencia de algo que nunca debió ser competencia. No tenemos el tiempo para ver todo a detalle, pero te lo resumo de una manera muy sencilla. En el caso de hombres y mujeres, hermanos, ¿quiénes son mejores? Habló un soltero por ahí quizá, ¿verdad? La esposa. ¿Quiénes son más fuertes? Sabes, neurológicamente, cuando estudian el cerebro y cómo se va desarrollando, ¿quiénes maduran antes, más jóvenes? Las mujeres. Los hombres maduran ahí por los 20. Sí, la mujer como más madura. ¿Sabes? Los hombres tenemos mayor fuerza física. O sea, sí, hagamos, quiero ver. ¿Normita? No. Tenemos mayor fuerza. Pero ellas tienen mayor resistencia. No, quiero verte con gripa. Ellas resisten. El parto. Un hombre, no, es con un pequeño dolor de estómago. Ay, respira, mi amor.
Un dolorcito, un dolorcito. Sabes, los hombres tenemos mejor orientación espacial. Al momento de meter las maletas a la cajuela, el carro, al baúl, la logramos mejor. A ellas les cuesta un poco más, pero ellas son mejor en multitareas. Es impresionante. Yo no sé, hermana, yo no sé cómo haces. Yo no sé cómo haces. O sea, yo no sé cómo puede alguien andar en bicicleta y marcar chicle al mismo tiempo. Son buenísimas en multitareas. Y nosotros no tanto, los hombres. Los hombres somos enfocados en soluciones rápidas. Ya. No, es que hay que resolverlo ya. Y nos metemos ese crédito ya. Y le embarramos ya. Y la mujer está enfocada en los procesos razonables. Ella es la que dice, mi amor, pero ¿y cómo vamos a pagar, mi amor? No, pero mira, ¿y esto lo necesitamos? Por lo general, o sea, como estamos diseñados. Hay otros factores, dicen los estudios, que tienen que ver con el hogar del que venimos, donde aprendimos ciertas cosas, pero generalmente, neurológicamente, fisiológicamente, es así. Los hombres somos reservados para hablar. ¿Y las mujeres? Extensas. ¿Cómo te fue? El hombre responde bien. Sí contesta bien, porque a veces como bien. ¿Y la mujer? ¿Cómo te fue, mi amor? Oh, vieras qué complicado, porque justo cuando llegué en la mañana, llegué 5 minutos tarde. Y el jefe que había dicho de la reunión que llegáramos temprano, llegó como 2 horas tarde. Y entonces cuando llegó, el muy cínico, lo que hizo fue que no sé qué. Y amanece. El hombre es directo al comunicarse y la mujer es indirecta. Ella no te dice, por favor, tráeme un vaso con agua fría. Dice, tengo sed. Es como pensativa, ¿verdad? Tengo sed. Y ahí te está diciendo, hey, hermano, así hablan ellas. Y Dios está detrás de todo eso, porque somos tan distintos. A veces nos parecemos. Yo por eso pienso que es un error buscar en la pareja que sea como tú. Y cuando veo cómo eres, no, mejor que sea diferente. No, mentira. No, diferente. En la diferencia hay algo interesante y mira cómo lo hace el texto. Dice el verso 8. Ahí en 1 de Samuel, capítulo 11, dice, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000. O sea, son 12 tribus, ¿te acuerdas? Son 12 tribus. Y 30,000 los hombres de Judá. Es bien interesante que hace un desglose, una distinción. Es una distinción. Los de Israel fueron 300,000. Y si tú haces la suma, vas a ver que la suma de los de Judá significa que fueron menos, el aporte fue menor en cuantía, fueron menos hombres. Entonces la operación matemática de cuántos fueron de las tribus de Israel, puede ser más, puede ser menos, pero entonces hace una distinción el texto, ¿sabes? Porque creo que está resaltando algo. Es que cuando tú ves el que está a tu lado, tú miras el que está a tu lado, y si le conoces bien, tú dices, uy, es bien distinto. Y su aporte es bien distinto. Lo que tú aportas al negocio, lo que tú aportas a la casa, lo que tú aportas a la educación de los hijos, lo que tú aportas a las decisiones del hogar, lo que tú aportas a esta iglesia. Y el cuerpo así es. Es la mano, espero yo que sea distinta al pie. Porque si fueran como los pies como manos, sería como raro. Pero no, los pies tienen una función y tienen la forma que Dios les dio para cumplir esa función. Dios te dio la forma a ti, las habilidades a ti, las oportunidades a ti, para que aportes de acuerdo a cómo Dios te ha diseñado dentro del cuerpo, para que como un solo hombre saquemos todo adelante. Y recordar que Hebreos 13:16 dice, entendiendo todo esto, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Ay, pero es que yo soy directo. Listo, pero ten cuidado el momento que hablas con tu esposa, no seas pesado, no seas grosero, no seas tosco, no seas áspero. Pero ella da todos los detalles. Sí, pero ten cuidado con el chisme. Ten cuidado con ser entrometida.
Ten cuidado con ser irrespetuosa. Respeta. Y tú ama. Y los hijos bajo sujeción. Y cuando vamos entendiendo esta distinción y entendemos que nos vamos a apoyar juntos y podemos hacer un frente común contra el enemigo no tendrá ventaja. Juntos le hacemos frente a esta situación económica, juntos le hacemos frente a esta situación emocional o familiar, juntos le hacemos frente a este pecado que hay que vencer, juntos le hacemos frente a lo que esta sociedad está tratando de implantar en nuestros hijos, juntos. Pero ahí está el esposo que quiere que la esposa sea como él y viceversa. Ahí está el hermano que espera el apoyo y pide el apoyo y demanda el apoyo como los de Jabes de Galaad. Pero ellos no apoyan. Y la inseguridad de los de Jabes de Galaad es diciendo, nos da pena pedir apoyo cuando ellos no lo pidieron, nosotros no lo dimos. No importa, porque dice de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Claro, porque toca sacrificarse. Para apoyar al otro, para apoyar a la esposa, toca sacrificarse. Mira, Dios nos hizo distintos a fin de que nos apoyemos mutuamente y logremos así victorias importantes. Por eso, mira, aislarnos es lo peor que podemos hacer. Por muy duro que sea lo que estás viviendo, apoyarnos es lo mejor que podemos hacer. Pero entonces también, mira, la tercera lección que nos da esta victoria importante a la cual vamos a aterrizar en este momento es que agradecer al Señor es lo menos que podemos hacer, porque vas a ver que el Señor es el que logra la victoria. Dice el verso 9, dice, y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Al que yo no ayudé, ahora está dispuesto a ayudarme. Qué tremendo. Esto tiene que ser de Dios. Y era de Dios, porque lo lideró Saúl por lo que el Espíritu Santo hizo en él. Y dice, verso 10, y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Mire, lo primero que debemos agradecer es ser partícipes de la obra que Dios va a hacer. Sin embargo, aquí también es importante entender que esta mentira, porque fue una mentira, de los de Jabes de Galaad, era innecesaria. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios. No, pero es que hay que mentir para que entonces sí vamos a ser librados. No, di la verdad, pon el formulario y llena lo que es, paga los impuestos, haz lo correcto, haz lo legal, sé correcto. No necesitas mentir, sé honesto. Pero a veces queremos darle una ayudadita a Dios. Y ellos pretendieron eso. Y fue innecesario. Y vas a ver por qué. Dice en el verso 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías. Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos. De tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Mira, apoyar es todo un privilegio. Todo un privilegio. ¿Quién va a hacer la obra? Dios. ¿Y quién debe hacerlo? Lo que le corresponde a nosotros. La victoria, ¿quién la logra? Dios. Pero ser partícipes es un privilegio. Y así funciona en toda la Biblia. Te regalo 2 casos que son mis favoritos. Cuando Dios colocó a Adán en el huerto del Edén, el huerto del deleite, le dijo que lo guardara y lo labrara. Pero la Biblia también dice de que Dios hacía subir un vapor o una neblina y regaba el huerto y producía fruto. Si no habían ladrones, ¿de qué había que guardarlo? Y si había neblina o vapor que regaba el huerto, ¿qué necesidad había de labrarlo? Y no había cizaña, no había maleza, no había cosa que afectara. ¿Sabes qué? Lo que está diciendo es, yo voy a hacer la obra, Adán, te voy a hacer partícipe y eso va a dar fruto. Otro caso, en Juan 11, cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, les dice a los discípulos, vayan y muevan la piedra. ¿Te acuerdas quién movió la piedra cuando Jesús resucitó? Un ángel movió la piedra. Él podía hacerlo, pero le pidió a los discípulos que hicieran lo que ellos podían y ellos movieron la piedra. Pero ¿quién resucitó a Lázaro? Jesús.
porque en la Biblia consistentemente lo que dice es: Dios va a hacer la obra, Dios va a lograr esa victoria importante sobre esa situación que amenaza tu bienestar, por la cual tú te está costando dormir, quizás estás estresado, quizás hasta está tenso tu cuello, estás hasta a veces de mal genio, estás deprimido, te preocupa la situación de la empresa, pero la amenaza de despido, el diagnóstico, esta situación tan difícil en la vida, y entonces solo la amenaza te hace casi decir: me voy a tener que sacar un ojo, qué horror. Cuando Dios es el que va a hacer la obra, y tienes que enfocarte en lo que puedes ser partícipe, porque es un privilegio, y agradecer al Señor que puedo ser partícipe. Señor, qué tremendo que tú puedes hacerme partícipe de lo que vas a hacer en mi hogar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mira, apoyar es todo un privilegio, pero atacar al que no lo hace es un error. Mira lo que dijeron después de la victoria. Dice el verso 12. El pueblo, después que lo vencieron, dice: el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres, ¿y qué? Los mataremos. Cuando ya vencen, cuando Dios le da la victoria, el Espíritu Santo vino sobre Saúl, lideró como debía, lo transformó, fue valiente, ya no un cobarde. Y entonces ven la victoria y dicen: y ahora veamos quién no participa. Aquellos rebeldes, vamos y matémoslos. Sí, así somos. Nosotros, Dios hizo la obra, pero yo fui el partícipe, y Él no hace nada. Hermano, mira, a mí no me apoyan. Mire, yo he logrado cosas, pero y los que no lo hacen, qué chévere, ellos bien cómodos, vamos y matémoslos. Mira, qué error. Mira, cuando logremos victorias importantes, no cometamos el error de creernos más que los demás. Qué error. No, ya no digo malas palabras. No, yo ahora administro mejor mis finanzas, y el otro, cómo gasta. A mí no me llaman, a mí no me cuidan, ¿Y tú? Creerte mejor que el otro es un error terrible, que menos mal Saúl corrige. Dice en el verso, yo aquí estoy bien perdido, 14, 13. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Miren, sí, nos hizo partícipes, pero esto sucedió por su poder. Dios tiene todo el mérito. Déjense de cosas. No, pero es que yo le metí la ficha, yo soy el de la experiencia. Y quizás sí, tú eres el de la experiencia, quizás tú eres de la personalidad, quizás tú eres más centrador, quizás sí. Pero aún así, le das gracias a Dios y decir: el Señor me hizo partícipe y Dios lo logró, salimos avante con esto. Tomamos las decisiones, fueron duras, fueron difíciles, pero era lo que se tenía que hacer y Dios obró. ¡Qué privilegio! Pero entendamos que es por su poder. Él tiene todo el mérito, nosotros lo que debemos tener es toda la gratitud. Y ahora sí, mira, el verso 14. Dice: mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos, y pon la atención en lo que la Biblia repite, dice: para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí, otra vez, a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí, otra vez, Gilgal, ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho. ¿Dónde? Allí, Saúl y todos los de Israel. Yo creo que Gilgal es el punto de reunión y de renovación históricamente en la Biblia. Muchas cosas importantes sucedieron en Gilgal, y aquí una más. Aquí es Gilgal, aquí. Fortalezcamos el reino acá. Saúl, por cuanto el Espíritu Santo estaba sobre él, piensa con sensatez, y vas a ver luego que es un insensato, es un hombre terrible cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Pero lo interesante acá es que dice: renovemos el reino, fortalezcámoslo. No, ¿para qué los van a matar? Que se unan, que vean lo que Dios ha hecho.
y que vean el gran poder de Dios y el gran privilegio que nos da de participar de esto. Nosotros no tenemos ningún mérito, lo tiene todo Él. Nosotros lo que sí deberíamos tener es agradecimiento. Y lo que ofrece, lo que dice el texto es que ofrecen unas ofrendas de paz. Te lo digo, mira, te lo resumo, porque esto es extenso, pero te lo resumo. Es un sacrificio voluntario que está contenido y se entiende bajo 3 vocablos hebreos. El primero de ellos es Todá, te lo voy a decir tal cual se lee ahí, que significa que la ofrenda de paz es que llevaban a un animal, lo ofrecían, derramaban su sangre en gratitud, era una expresión de gratitud. Lo que está diciendo Samuel es: Dios nos ha dado la victoria, el Espíritu Santo obró, qué cosa más increíble, estaba amenazado nuestro bienestar y Dios nos sacó adelante, qué increíble. Demos gracias. Neder, que es el cumplimiento de un voto, es: no, nosotros tenemos un compromiso delante de Dios, especialmente ahora que reconocemos que el mérito es todo de Él. Y Nadaba, que es el tercer vocablo hebreo, que me encanta porque dice: no planificado, que surge naturalmente del corazón. Yo creo que en los cultos tenemos un tiempo de alabanza y de adoración. Es planificado, son cantos, hay unos ensayos, se prepara la parte técnica, preparamos el corazón y ministramos. Y somos ministrados y adoramos al Señor. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando aquí en Samuel? Que está liderando, ¿sabes que Saúl lideró lo militar y Samuel lideró lo ministerial? Y al liderar lo ministerial, él dice: miren, qué increíble que este capítulo inicia diciéndonos o mostrándonos un escenario en el que nuestro bienestar se ve amenazado por algo o por alguien, y que hemos experimentado que Dios hace toda la diferencia, y que hemos entendido 3 lecciones, y ahí te muestro los textos si quisiera buscarlo en la Biblia, de estas 3 expresiones. Pero Samuel dice: miren, espontáneamente y naturalmente del corazón demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por todo esto, porque esa amenaza de nuestro bienestar se volvió una oportunidad para que fuera una victoria importante. Y sabes que la ofrenda de paz, y aquí avanzo rápido, la ofrenda de paz para nosotros es Jesús. Porque dice Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se ofreció y logró la victoria más importante de tu vida. La victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, te garantizó la vida eterna, y esa es una esperanza verdadera que nos consuela, que nos fortalece, que podemos abrazarla, que podemos entenderla, que podemos asegurarla, y por eso podemos dar gracias al Señor también. En Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es que le damos gracias por lo que Jesús hizo por nosotros, y sobre esa situación que amenaza tu bienestar, sea la familia, sea la empresa, sea el hogar, sea el negocio, sea la economía, sea la salud, sea lo que está pasando en este país o en esta ciudad, y ves amenazado eso. Dios ha vencido, Jesús ha vencido, y Él es nuestra ofrenda de paz, y podemos estar tremendamente agradecidos. Mira, cuando nuestro bienestar se ve amenazado, recuerda estas 3 lecciones, no las olvides. Y ahora nuevamente te resumo este capítulo diciéndote: cuando nuestro bienestar se ve amenazado, mira, aislarnos es lo peor que podemos hacer. Apoyarnos será lo mejor que podemos hacer. Y cuando Dios nos da la victoria importante, agradecerle será lo menos que podemos hacer.